¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Estamos en su programa ABC, Radio Extravaganza Comunicaciones. El día de hoy me presento, mi nombre es Omar Catalán y el día de hoy quiero compartir un mensaje oportuno para toda aquella distinguida audiencia que pueda escucharnos a través de estas redes sociales. Mire que precisamente estamos viviendo en tiempos difíciles y peligrosos. Y usted y yo debemos de saber cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Debemos de ser entendidos en los tiempos como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de asimilar, debemos de aterrizar cuál es la atmósfera que se está moviendo en este escenario, en este preciso momento. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos estar preparados para poder enfrentar con claridad el conflicto que estamos viviendo. Debemos de comprender la actividad que se está suscitando desde la perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué es el deseo de Dios para con nosotros, sus hijos? La palabra del Señor en Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. De esa manera Dios quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos. La palabra de Dios dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, eran expertos en discernir cuál era el movimiento que debería seguir, cuál era el paso que debería dar Israel. Por eso ellos tenían un peso, ¿verdad? En la consejería, en lo que ellos decretaban, o que ellos decían, tenía un respaldo, porque dice la palabra que ellos eran entendidos, sus pasos eran firmes, eran certeros, los movimientos que hacían eran estratégicos y específicos. De la misma manera, nosotros, el pueblo del Señor, debemos de conducirnos y debemos de movernos, porque no existe nada más triste, o no existe nada más desafortunado o más feo que una persona, ¿verdad?, no pueda discernir, no pueda asimilar, no pueda entender el tiempo, el escenario, el rol el que le ha tocado vivir en este momento, en este tiempo que vivimos. No hay nada más triste que una persona no pueda saber cuál es su propósito específico, para qué ha sido llamado, para qué ha sido rescatado, para qué ha sido salvo. ¿Qué me compete a mí hacer en este momento, en el entorno que yo me muevo? ¿Verdad? Porque verdaderamente yo creo que en todos los lugares estamos escuchando que estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos escatológicos, o sea, tiempos finales, ¿verdad? Tiempos proféticos, pero aquí lo importante es que podamos discernir, aquí lo importante es que podamos entender y aterrizar, ¿verdad?, el tiempo kairos de Dios. La palabra kairos quiere decir tiempo, es una palabra del griego que quiere decir tiempos específicos, y nosotros debemos de ser discernidos en los tiempos, entendiendo el tiempo, de tal manera que podamos cumplir el rol para el cual Dios nos ha llamado en ese lugar donde nosotros estamos, ¿verdad? Si no estamos conscientes de eso, ¿qué va a pasar, verdad? Si usted y yo no estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo, si no estamos alineados al tiempo kairos de Dios, pues lo que va a pasar es que van a pasar las oportunidades, se van a terminar y van a iniciar nuevos ciclos, y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Van a empezar otras nuevas etapas, y de la misma manera nosotros no lo vamos a percatar, no vamos a dar cuenta si vamos avanzando, si vamos retrocediendo, si estamos cerca de la meta, si estamos en el camino indicado. Porque no aterrizamos y no vivimos muchas veces en ese tiempo que Dios quiere que nosotros estemos viviendo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que hay un tiempo oportuno para todos. El libro de Eclesiastés 9 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y oportunidad acontecen para todos. Esto quiere decir que Dios nos ha dado un tiempo de vida, nos ha dado oportunidad
¿verdad? De que nosotros podamos cumplir, realizar esa visión, ese anhelo, ese sueño que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Algunos con más oportunidades o herramientas que otros, algunos con menos. Sin embargo, dice este pasaje, ¿verdad? Que no es del que es más rápido el que va a ganar la carrera. No es del que es más fuerte el que va a ganar una guerra. No es del más sabio el que va a tener más oportunidades. Sino que dice esta palabra, que tiempo y oportunidad se nos dan a todos. Lo que debemos de hacer es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Si nosotros no aprovechamos el tiempo, si no estamos discerniendo los tiempos que estamos viviendo, pues simple y sencillamente van a pasar las oportunidades que tanto anhelamos y van a pasar por desapercibidos, no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para que cuando venga esa oportunidad nosotros podamos estar listos. Si una persona no se prepara, si una persona no se esfuerza, las oportunidades van a pasar de largo y ni siquiera se va a dar cuenta. Y luego dice, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no puedo lograr esto? Muchas veces por falta de esfuerzo, muchas veces por falta de preparación y lo principal, muchas veces por falta de que no somos entendidos en los tiempos. Hay un tiempo específico, ¿verdad? La Biblia registra diferentes personajes. Cada uno de esos personajes que la Biblia registra nos enseña que vivieron un tiempo específico, un tiempo oportuno, y ellos supieron vivir el tiempo kairos de Dios, supieron hacer para lo que habían sido llamados en ese tiempo, ¿verdad? A lo mejor muchos decimos, yo quisiera haber vivido los tiempos de guerra. Todavía vivimos tiempos de guerra espiritual y Dios le plació ponernos en estos tiempos con otras herramientas, con otros recursos, pero debemos de ser entendidos. La Biblia registra en los días de Noé, dice la palabra, que Noé estuvo predicando el arrepentimiento porque venía un diluvio y la gente no fue entendida, la gente no creyó, la gente no asimiló que había una oportunidad de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vino el diluvio y esa gente se perdió su oportunidad. Pero también la Biblia registra, ¿verdad?, que cuando el profeta Jonás fue llevado a Nínive para declarar una palabra de juicio, Nínive sí fue entendido, Nínive reconoció. Dice la Biblia que en Nínive se vistieron todos de cilicio, ayunaron, ¿verdad? Postraron su corazón. ¿Y saben qué? Eso provocó un cambio. Ellos sí fueron entendidos en el tiempo, ¿verdad? Que venía algo feo. Y eso que ellos hicieron fue ser entendido en los tiempos, y eso hizo que se quitara el mal que venía para con ellos. También la Biblia, ¿verdad? En el libro de Crónicas, la Biblia registra y narra los valientes de David y comienza a decir sus características. ¿Saben qué? Cuando la Biblia narra esto, es porque en ese tiempo se vivía tiempos de guerra, tiempos de lucha, tiempos de batalla. Y estos hombres eran entendidos en los tiempos. Al principio no calificaban, pero ellos fueron sometidos a un proceso. Y cuando la Biblia lo registra en Crónicas, dice que eran valientes, eran veloces, eran audaces, eran inteligentes, eran sagaces. Dice la palabra de Dios que sus rostros eran como rostros de leones. Estos hombres inspiraban temor. Eran hombres de guerra que habían entendido en el tiempo específico en el cual ellos habían nacido y habían cumplido su rol, el cual les competía a ellos vivir. También la Biblia dice en el libro de los Evangelios, habla de las vírgenes. Dice que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Lamentablemente 5 de ellas no fueron entendidas. 5 de ellas estaban preparadas para esperar. Las 10 estaban ahí para recibir al novio, para esperarlo. Pero 5 de ellas tenían aceite en su vasija, en sus lámparas, estaban con suficiente aceite. Eran las entendidas. Las otras 5 no tenían suficiente aceite, ¿verdad? Y se les acabó su aceite, y cuando vino el novio no estaban preparadas. Esto nos enseña la controversia de estar en el tiempo específico, en el tiempo kairos, y no estar. Aparentemente, ¿verdad? Al simular el 10 es el número perfecto y nos habla de totalidad. Quiere decir que hay oportunidad para todos. Sin embargo, un porcentaje fue entendido y otro porcentaje no fue entendido, ¿verdad? El tiempo que hoy estamos viviendo, la atmósfera, la plataforma que se está suscitando, que estamos viviendo hoy, pues lamentablemente es una atmósfera de temor. Es una atmósfera de incredulidad, de dudas, de incertidumbre, de falta de información oportuna, ¿verdad? Tantas especulaciones, bombardeos que estamos teniendo, ¿verdad? Que esto es falso del COVID-19, que es verdadero, ¿verdad? Que hay una guerra biológica.
que hay intereses económicos, que viene el microchip, que viene el primer orden mundial, que ya viene el anticristo. Tantas cosas que estamos viendo, tanto bombardeo de información fidedignas o algunas no confiables, pero la fuente más importante de todo esto, la palabra profética más clara, sin margen de error, es la palabra de Dios. Y que ante todos estos bombardeos y ante todos estos ataques hacia la mente, hacia el corazón, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Para qué es todo esto? ¿Cuál es el propósito? Bueno, damas y caballeros, yo quiero decirle que todo esto estaba escrito en la palabra de Dios, para que usted y yo pudiéramos tener nuestra confianza en ello. Esto ya estaba predestinado de parte de Dios para que usted y yo podamos tener ese conocimiento de la verdad. Y mire lo que dice en el libro de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, dice la palabra de Dios, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principios de dolores. Dice la palabra que todo esto va a acontecer. No tenemos que atemorizarnos. Dice, todavía vendrán cosas peores. Dice la palabra que esto solamente es principio de dolores, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay que entender qué es lo que todo esto, ¿verdad?, es la preparación para la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, ¿verdad?, es una plataforma que se está preparando para la venida del Señor. Es verdad, esto es lo que cada predicador, lo que cada evangelista, lo que cada conferencista debe de estar diciendo a voz de cuello: Cristo viene. El Señor viene pronto, su venida está más cercana que nunca. Por eso está sucediendo todo esto, ¿verdad? Estamos viendo los últimos tiempos, los tiempos de gracia, donde Dios nos está dando la oportunidad de reivindicar nuestra vida, donde Dios nos está dando la oportunidad de corregir nuestros errores, de ponernos a cuenta, de alinearnos con Dios, de vivir en ese tiempo kairos, de ser entendidos en los tiempos. Algunos lo van a hacer, algunos no lo van a hacer. Nuestro deber como ministros y pastores es dar a conocer la verdad, lo que es la palabra del Señor. Aunque algunos no lo quieran, aunque algunos no lo acepten, esta es la verdad. Este escenario que vivimos es la plataforma, porque Cristo viene pronto. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. Llamadle en tanto está cercano, deje el impío en su camino y vuelvas a Jehová, y el cual Señor tendrá misericordia y será amplio y misericordioso para perdonarle. Yo quiero concluir con esto. A pesar de que toda esta atmósfera, ¿verdad?, dicen muchas noticias malas, yo quiero darte buenas noticias. Dios ha permitido que pase todo esto para preparar nuestros corazones. De otra manera, el corazón del hombre seguiría endurecido. El corazón del hombre a veces tiene que ser quebrantado. A veces se nos tienen que agotar nuestros recursos, nuestras posibilidades, nuestras relaciones. Tienen que cerrarse las puertas para que usted y yo podamos entender que nuestro socorro viene del cielo. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todo esto no es para que usted y yo tengamos temor. Jesús dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. En esta palabra usted y yo podemos reposar. Debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creerle a Él, ¿verdad? Porque esta plataforma que se está preparando, a raíz de esto, hay corazones sensibles, gente endurecida, gente atea, gente que no cree en Dios. Hoy en día está viendo qué es lo que dice la Biblia. Gente me pregunta: ¿y qué dice la Biblia de esto? Y esto estaba en la Biblia, y es verdad. Le digo: sí, es verdad, todo esto estaba en la Biblia, todo esto va a acontecer, y todavía hay cosas peores. Y entonces la gente tiene comezón de oír la palabra de Dios. A raíz de esto hay corazones sensibles. A raíz de esto la gente tiene esa necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
dar a conocer las buenas nuevas de salvación, dar a conocer en donde tú estés, como tú estés, en la escuela, en el trabajo, en tu hogar, con la herramienta que tengas. Yo estoy sorprendido de cómo muchos pastores se están actualizando, unos con herramientas más profesionales, otros con herramientas más básicas. Sin embargo, están emergiendo, están saliendo y están dando sus predicaciones por Facebook, por YouTube, en online, de tal manera que la palabra no puede ser detenida. Entonces, estos momentos, distinguida audiencia, es para que usted y yo podamos entender que estamos viviendo tiempos finales. Debemos de ser entendidos en los tiempos. No debemos de tener temor, debemos de confiar en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor está preparando a través de esto el camino. La Biblia dice que Juan vino y su ministerio fue de preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. Vino Señor Jesucristo, Juan preparó ese camino. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Preparar ese camino a través de la palabra, decir: Cristo viene, Cristo te salva, Cristo responde, Cristo cambia, Él es la solución, búscalo hoy que puede ser hallado. Ese debe de ser nuestra misión corporativa, y espero que la estés cumpliendo como tú puedas, con un folleto, con un volante, con una llamada, con un video, con un mensaje, con una predicación, con un estudio, con una conferencia. Como tú puedas, con la herramienta y con la capacidad que tú puedas, hazlo, pero no te detengas, porque estamos viendo los tiempos finales. Eso es ser entendidos en los tiempos. Dios te bendiga. Es un placer para mí poder haber estado con ustedes. Mi nombre es Omar Catalán y con todo somos plantadores aquí en Pueblo con mi familia, y es un placer, y espero que esta palabra produzca fruto, porque declaro que cae en buena semilla. En el nombre de Jesús te bendigo.